Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre la discapacidad congénita y adquirida, desde un punto de vista de los derechos humanos e implicaciones bioéticas de los avances científicos y tecnológicos. Bueno, la discapacidad congénita y adquirida no solo debe de entenderse como una condición médica, sino como una situación que implica dimensiones clínicas, éticas y legales. La discapacidad congénita es aquella que está presente desde el nacimiento, generalmente por causas genéticas, alteraciones del desarrollo o factores prenatales. En cambio, la discapacidad adquirida aparece a lo largo de la vida, como consecuencia de enfermedades, accidentes, complicaciones médicas o el proceso de envejecimiento. En ambos casos, el profesional de la salud debe tomar decisiones clínicas fundamentadas no solamente en el conocimiento científico, sino también en el respeto al derecho a la salud y la dignidad humana. Esto implica actuar bajo los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Además, la práctica médica debe apegarse a los códigos de ética profesional y al marco jurídico vigente, incluyendo el Código Civil y el Código Penal del Estado de Jalisco, los cuales regulan la responsabilidad profesional y establecen consecuencias en caso de negligencia o mala práctica. Por ello, comprender la discapacidad también implica reconocer sus implicaciones normativas y los mecanismos de resolución de controversias cuando existe conflicto en la atención médica. Bueno, para empezar, primero hablaremos sobre la discapacidad congénita. Y este se le llama así a cualquier condición que está presente desde el nacimiento y que puede afectar el movimiento, el aprendizaje o incluso hasta los sentidos. El origen pues, puede deberse a factores genéticos como a situaciones que ocurren durante el embarazo, pues como pueden ser infecciones, la mala alimentación de la madre o consumo de sustancias dañinas como drogas. Actualmente, muchas de estas condiciones pueden detectarse durante el embarazo mediante estudios como el ultrasonido, el tamiz prenatal y en algunos casos la amniocentesis. Cabe destacar que la detención temprana es importante porque permite preparar un tratamiento o intervención adecuada desde los primeros meses de vida. Y aquí puse dos ejemplos muy claros que lo que puede ser el síndrome de Down y la parálisis cerebral. Y pues en estos casos la intervención temprana es muy importante. ¿Y por qué? Pues porque ayuda al niño a desarrollar mejor sus habilidades y a tener mayor independencia en su vida diaria. Además, se puede prevenir algunas complicaciones y mejorar la calidad de vida. También es fundamental el apoyo y la orientación a la familia, ya que esto les ayuda a comprender mejor cómo cuidar y apoyar al niño desde su desarrollo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la discapacidad adquirida y primero lo tenemos que entender qué es. La discapacidad adquirida es aquella que no está presente desde el nacimiento, sino que aparece en algún momento de la vida como consecuencia ya sea de una enfermedad, un accidente o algún evento traumático. Esta condición provoca una limitación de la actividad o en la participación de la persona en su vida diaria, como puede ser moverse, comunicarse, trabajar o relacionarse con otras personas. Según la OMS, la discapacidad no depende únicamente del problema de la salud que tenga la persona, sino también de las barreras del entorno. Es decir, no es solo la enfermedad o lesión, sino algunos factores como la falta de accesibilidad, la discriminación o la falta de apoyo los factores que influyen en que esa persona pueda o no desenvolverse plenamente en la sociedad. Y bueno, también vamos a ver los tipos de discapacidad adquirida. La primera es la discapacidad físico-motriz, que esta afecta el movimiento o la movilidad y es común tras accidentes como las amputaciones o lesiones medulares o enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. El segundo tipo es la discapacidad sensorial y este puede ser auditiva, visual, mental o cognitiva. Y también está la discapacidad orgánica o visceral. Bueno, primero les voy a hablar de la discapacidad auditiva. Es la pérdida permanente de la audición frecuente entre los 65 y 80 años o por algún accidente o incluso por alguna enfermedad. La siguiente es la discapacidad visual, la cual se define como ceguera o pérdida severa de visión debido a condiciones como glaucoma, desprendimiento de retina o miopía severa. Después sigue la discapacidad psicosocial,
los cuales son trastornos que afectan la conducta y el estado de ánimo, y estos pueden ser como la depresión, la esquizofrenia o trastornos de ansiedad, o incluso las fobias. Después está la discapacidad intelectual o cognitiva, en la cual se define como la limitación en el funcionamiento intelectual, y esta es causada a menudo por un accidente cerebrovascular, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas, como ya les mencionaba la esclerosis múltiple. Y por último, la discapacidad orgánica o visceral, la cual es derivada de la pérdida de funcionalidad de órganos internos, ya sea cardíacos, respiratorios, renales, etcétera. Bueno, una vez que ya entendimos qué es la discapacidad adquirida, vamos a pasar a ver los tipos y las causas. Las causas son muy variadas, pero estas se agrupan en tres categorías. La primera son las enfermedades, y algunos ejemplos de estas enfermedades son el accidente cerebrovascular, las complicaciones de la diabetes o alguna otra enfermedad como la esclerosis múltiple. Estas pueden afectar diferentes funciones del cuerpo como el movimiento, la visión o incluso capacidades cognitivas. La segunda son los accidentes, ya sea accidentes automovilísticos, accidentes laborales o caídas graves. Y pues estos pueden provocar lesiones importantes como daño en la médula o traumatismos cráneoencefálicos. Y la tercera categoría son las otras causas, la cual puede ser infecciones graves, tumores o amputaciones. Y estas también generan pues una importante limitación funcional. Algo muy importante es que la discapacidad adquirida puede ser temporal o permanente, dependiendo del daño y de la recuperación de la persona. Es temporal cuando la limitación es reversible con tratamiento o rehabilitación. Un ejemplo de esto puede ser una fractura o una recuperación después de una cirugía. Y es permanente cuando el daño es irreversible o de larga duración, como una lesión medular o un daño cerebral severo, y pues en estos casos la persona necesita adaptarse a una nueva forma de vida. Bueno, y para finalizar con la discapacidad adquirida, les puse algunos ejemplos, el cual el primero es la parálisis después de un accidente, la pérdida de audición o visión por alguna enfermedad o las secuelas de un accidente cerebrovascular que pueden afectar el movimiento, el habla o la memoria. Hablando un poco más sobre los derechos humanos implicados, vamos a tener principalmente, en primer lugar, el derecho a la salud, que esta es una garantía que debe dar el gobierno para el acceso a servicios médicos o de salud de calidad, a atención oportuna, y debe ser otorgado a cualquier persona. Así se alcanza un nivel máximo de bienestar físico, emocional y social. Después tenemos el derecho a la dignidad, que es un valor intrínseco que va a recibir todas las personas, va a exigirse respeto, que se trate de buena manera, un trato justo, y la protección de sus demás derechos fundamentales. Y esto simplemente por el ser humano. Después tenemos el derecho a la igualdad, que es un derecho que se va a reconocer a todas las personas como, con los mismos derechos y oportunidades, sin importar su origen, etnia, religión, discapacidad, género, etcétera. Bien, continuando con los derechos, tenemos el derecho a la educación, que pues nos dice que todos tenemos el derecho a la formación progresiva desde nuestro conocimiento y habilidades y valores que nos van a servir para un crecimiento intelectual, personal y social, para con el fin de trabajarlo y profesionalizarlo en unas condiciones de equidad y para que todos sea igual. Después tenemos el derecho a la accesibilidad, que esta condición nos permite que todas las personas puedan utilizar de manera segura los servicios o tecnologías de una manera autónoma, eh, sin ninguna barrera o obstáculo, ya sea física o tecnológica que pueda llegar a tener, como por ejemplo no tener algún dispositivo
móvil o alguna computadora para comunicarse. Después tenemos derecho a la inclusión laboral, que esta, pues como lo dice el texto, debe ser una garantía que a todas las personas puedan conseguir por igualdad y equidad un empleo que se ajuste de manera razonable a condiciones pues que puedan surgir en el medio o para personas en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo rápido podría ser las licencias de maternidad, que sea un ajuste razonable eh, y que se elimine cualquier barrera que pueda haber. Después tenemos el derecho a la autonomía, que esta diría que es un derecho muy importante, que es el que nos va a permitir es la capacidad de cualquier persona de tomar libres decisiones razonadas e informadas sobre su vida, pues ejerciendo ahora sí que un control sobre sus acciones y repercusiones que pueda tener. Esto conforme a valores y derechos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante en el manejo de la discapacidad congénita y adquirida, los principios bioéticos. Estos principios son como una guía que ayuda al personal de salud a tomar decisiones correctas, siempre respetando la dignidad y derechos del paciente, sin importar si su discapacidad es desde el nacimiento o adquirida a lo largo de su vida. Primero hablaremos del principio de autonomía, que se refiere al derecho que tiene cada paciente de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y tratamiento. En el caso de discapacidad congénita, como muchas veces hablamos de niños, este principio implica algo muy importante, que es fomentar que el menor participe poco a poco en sus decisiones médicas conforme va creciendo. Es decir, no solo decidir por ellos, sino enseñarles a decidir por ellos mismos. El siguiente principio es la beneficencia, que significa que el personal de salud siempre debe actuar buscando el mayor beneficio para el paciente. Aquí hablamos de promover su rehabilitación, su bienestar y sobre todo su calidad de vida. Este principio aplica tanto para personas que nacen con una discapacidad como para quienes la adquieren, por ejemplo, después de un accidente. Al final, no se trata solo de tratar una enfermedad, sino de ayudar a la persona a vivir mejor. Después tenemos el principio de justicia, que se enfoca en que todos los pacientes deben recibir atención de manera equitativa, sin discriminación. Esto significa que no importa si la discapacidad es genética o causada por un accidente, todos deben tener el mismo acceso de recursos de salud. La atención no debe depender del origen de la discapacidad, sino de las necesidades del paciente. La salud no es un privilegio, es un derecho. El consentimiento informado es el proceso mediante el cual el paciente recibe información clara sobre su diagnóstico y las opciones de tratamiento, para poder él tomar una decisión. En casos de discapacidad severa, donde el paciente no puede decidir por sí mismo, el tutor legal toma la decisión, pero siempre buscando el mayor beneficio para el paciente. Aquí lo más importante es la comunicación clara y ética. Por último, tenemos la protección de personas vulnerables. Este principio busca proteger a quienes tienen una autonomía limitada, ya sea por su condición física o cognitiva. Implica implementar medidas adicionales para evitar abusos, discriminación o exclusión social. En otras palabras, no solo tratarlos, sino también cuidarlos y defender sus derechos. Porque una sociedad justa se mide como trata a sus personas más vulnerables. Bueno, y ahora pasaremos con el marco normativo en México. La Constitución Política, en su artículo 1, prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la discapacidad. También establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos y obliga a las autoridades a respetarlos y protegerlos. Bueno, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional adoptado por México en el que se reconocen derechos como la igualdad, la autonomía y la accesibilidad, además de proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación y el abuso. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad busca garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Incluye medidas de accesibilidad, inclusión educativa y laboral
y obliga al Estado a crear políticas públicas incluyentes. La Ley General de Salud reconoce el derecho a la protección de la salud, también promueve la prevención de discapacidades, la detección temprana y la rehabilitación integral sin discriminación. En la norma de atención a personas con discapacidad establece cómo deben atenderse las personas con discapacidad en los servicios de salud. Esta garantiza atención integral, trato digno, accesibilidad y participación del paciente en decisiones sobre su salud. El CONAMED es una institución que atiende quejas relacionadas con mala práctica médica. Además, ayuda a resolver conflictos entre pacientes y personal de salud, promoviendo la calidad y el respeto a los derechos del paciente. Bueno, ahora pasando a lo que son las implicaciones clínicas, pues lo primero que tenemos es el diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno consiste prácticamente en llevar a cabo una serie adecuada de procedimientos, de pruebas, de exámenes, de todo lo que sea necesario para poder llegar a un diagnóstico rápido, adecuado, efectivo, de lo que serían pues cualquier tipo de enfermedad o de cualquier condición que pueda llevar a producir una discapacidad. Esto con el fin de justamente llegar a prevenirla y si no es posible prevenirla, pues por lo menos amortiguar un poquito las situaciones de gravedad que pueda llegar a producir. Entonces, mientras más rápido se diagnostique algo, más rápido se puede tratar y más leve llegan a ser sus resultados o sus consecuencias. Luego también es importante dar información clara a los pacientes, ¿ok? No podemos llegar con un paciente y hablarle con palabras, por un lado, por palabras técnicas de mucho lenguaje médico, porque pues obviamente no va a entender, pero por otro lado tampoco podemos llegar muy de manera indirecta, por así decirlo. No podemos llegar y no comentarle de forma clara y concisa la situación en la que se encuentra él o en la que se encuentra su familiar, ¿ok? Toda la información debe ser, pues justamente como dice en la diapositiva, con un lenguaje adecuado que sea capaz de explicar la situación de forma que las personas puedan entender adecuadamente la información y también, sobre todo, para que se hagan una idea de la magnitud de las condiciones ante las cuales están expuestos. Lo siguiente sería el consentimiento informado, que prácticamente el consentimiento informado es un documento en el que quedan bien redactadas todos los procedimientos o los tratamientos que va a llevar a cabo el doctor o el médico en cuestión con el paciente. Este documento tiene como objetivo, pues prácticamente dejarle bien claro al paciente qué es lo que va a ocurrir con él y cómo va a ser pues, su tratamiento. Este consentimiento informado es generalmente un papel escrito en el cual se debe de encontrar tanto la firma del paciente que va a recibir el tratamiento o puede ser un tutor, o alguna persona de confianza que tenga potestad legal sobre el individuo al cual se le va a efectuar el tratamiento. Y también debe de tener la firma del médico que escribió tal documento, ¿ok? Más que nada como para dejar una evidencia clara de, por un lado, que el paciente acepta lo que el médico le recomendó y por otro lado, que el propio médico pues demuestre su identidad por si cualquier situación adversa que pueda ocurrir y que el paciente quiera, pues vaya, llevar a cabo un litigio al respecto, ¿no? En estos consentimientos informados, pues también la información debe de ser, como mencionamos en la diapositiva anterior, debe ser clara, debe ser concisa, sin lenguaje técnico para que el paciente pueda entender todo lo que está leyendo y pues muy similar a lo que mencionaba anteriormente, entienda la situación de lo que está viviendo. Luego, también está la no discriminación médica. Esto básicamente se hace con el sentido de garantizar a las personas con discapacidad el hecho de recibir una atención que sea adecuada, que sea buena, que sea igualitaria justamente, que no sean como tratos especiales o denigrantes hacia su persona, ¿ok? Justamente como nos comentaba el profesor durante la revisión de las diapositivas. Si a ustedes les llega un paciente con síndrome de Down, ¿cómo se refieren a él? Y pues en el equipo pues respondimos prácticamente que pues nos referiríamos a él pues de forma normal, nuestro paciente o persona con síndrome de Down incluso, aunque esto ya podría ser un poquito más innecesario, pero bueno, al fin y al cabo el chiste es pues dar un trato igualitario a las personas.
Y justamente el profesor nos comentaba que hay médicos o hay situaciones en las que los servidores de la salud pues hacen referencia a estos pacientes con un lenguaje que, si bien a lo mejor no es inadecuado, puede llegar a ser como, pues tratarlo de una forma especial, por así decirlo. Ah, como mi pacientito, o es que tal y tal, usando mucho, por ejemplo, diminutivo, que es algo que usamos, que hacemos mucho los mexicanos. Eso puede considerarse como una situación de trato especial y, se quiera o no, se puede ver como un tipo de discriminación. Entonces el tema es evitar justamente todos estos tipos de situaciones, más que nada como para no llegar a afectar las condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales de los pacientes. Y también está el ajuste razonable, que simplemente consiste en llevar a cabo prácticas realistas. O sea, no hay que pedirle a los pacientes que realicen cosas que no están a su alcance. O, por ejemplo, que compren medicamentos que no están a su alcance. Hay que siempre ver por el lado del paciente sus limitaciones, su capacidad adquisitiva, las posibilidades que tiene prácticamente, y llevar a cabo pues, el tratamiento o lo que sea en base a las posibilidades del propio paciente. Bueno, y ya para finalizar, también hay otros factores a tener en consideración como la atención multidisciplinaria, que esto prácticamente consiste en un abordaje general o, como dicen la diapositiva, integral de todas las situaciones que puede llegar a vivir un paciente con discapacidad. Por un lado, viéndolo por el lado más clínico, pues siempre hay que tener en cuenta que un paciente con alguna discapacidad, por ejemplo, genética, puede tener varias afectaciones que requieren el abordaje de un grupo, pues de un grupo extenso de lo que serían especialistas. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, pues a lo mejor necesita ser atendido por un endocrinólogo. También necesita ser atendido en su etapa pediátrica por un pediatra. Necesita ser atendido por un genetista, necesita ser atendido por un cardiólogo, cosas así con todos los pacientes. Y pues ya esto depende mucho de las condiciones que tenga cada uno, cada paciente. Pero no solo enfoquemos esto en el aspecto médico o clínico, también tienen en cuenta los aspectos, pues también mucho que ver, psicosociales, como brindarle un adecuado servicio psicológico si lo llega a necesitar, brindarle pues las posibilidades de poder llevar a cabo pues de poder tener una calidad de vida adecuada prácticamente. Y por último, también estaría el apoyo social, que busca brindar acompañamiento, recursos o redes de ayuda a las personas con discapacidad, básicamente para que tengan facilidad de acceso a todos los servicios que estos pueden llegar a requerir. Porque una de las cosas que yo he notado mucho desde que estoy en todo este aspecto de la medicina, es que muchas veces los pacientes, lo digo también como paciente, no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde acudir. Un médico nos dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ya nos manda para afuera, pero después de eso, pues ¿qué? ¿Qué más? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué cosa? Entonces ese es el tema, brindar una buena red de apoyo y servicios a los pacientes para que nunca tengan, pues por así decirlo, la duda de qué es lo que deberían hacer o a dónde deberían de ir para acudir por ayuda. En conclusión, la discapacidad congénita y adquirida requiere una atención integral que contemple no solo el diagnóstico y el tratamiento, sino también el respeto pleno a los derechos humanos. La toma de decisiones clínicas debe estar sustentada en evidencia científica, principios bioéticos y en el marco normativo vigente. El profesional de la salud tiene la obligación de brindar una atención digna, inclusiva y libre de discriminación, garantizando el derecho a la salud en todo momento. Asimismo, debe conocer las implicaciones civiles y penales que puede derivarse de su actuación profesional. Finalmente, el conocimiento de los medios de resolución de controversias permite proteger tanto al paciente como al profesional, fortaleciendo una práctica médica responsable, ética y legalmente fundamentada.